Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta segunda sesión del módulo 4. Como saben, estos espacios abiertos para el aprendizaje pues tienen como principal intención atender dudas, inquietudes, cualquier situación que tenga que ver con tus actividades de la semana. En este caso, la actividad integradora 1, la actividad integradora 2, algo que no hayas comprendido, algo que te haya costado trabajo, algún tema, algún concepto, tal cual, algún momento de alguna de las actividades, lo que tú quieras preguntar. Claramente, si no hay preguntas, pues obviamente hay muchas actividades que vamos a estar realizando para pues complementar nuestro aprendizaje. Ya lo explicaba en la sesión anterior, ¿sí? Eh, Priorizamos en este momento este modelo que es el aula invertida, donde no se trata de dar sesiones teóricas, sino más bien prácticas, ¿verdad? Con la intención de que fortalezcas tú de esta manera tu aprendizaje, tus conocimientos, etcétera. Entonces, dicho esto, pues preguntarles dudas, comentarios, inquietudes, les leo aquí en el chat. Guadalupe, hola, bienvenida, bienvenida Michelle, buenas noches, Nelly, Giovanna, Gema, Saraí, saludos a todos, a todas. Preguntarles entonces, antes de comenzar con lo que tenemos planeado, algo que quieran preguntar, alguna duda, alguna inquietud, algo que no les quede claro de las actividades. De cualquier manera, lo que vamos a estar realizando el día de hoy, pues es con base en las dudas que ustedes mismos externaron en las videosesiones de módulo. Entonces, igual que la sesión anterior, seguramente con las actividades que vamos a realizar, vas a resolver dichas dudas, pero pues lo damos el espacio tal cual, ¿no? Si hay, este es el momento, y si no, las pueden ir externando durante la sesión.
Entonces, al parecer, no hay ninguna duda. Y pues confirmo que les estoy compartiendo la pantalla, la presentación. Si alguien no la ve o algo así, pues puede comentar. Si nadie expresa nada, es señal de que todo está bien, mi audio está bien y demás. Cualquier situación que ocurra en ese sentido, pues ustedes me pueden externar, ¿no? Por medio del chat o levantando su mano y les doy la palabra para que se puedan expresar de manera oral. Entonces, vamos a contextualizar. Vamos a contextualizar y revisar lo que tenemos que hacer en esta sesión. Solo regálenme unos segundos. Está cargando aquí, pues está el Kahoot, con el que vamos a trabajar en esta sesión. Pero luego, como tarda un poco en cargarse, pues ya lo tenía abierto desde hace un momento, pero se cierra al dejarlo de utilizar. Entonces, bueno, presentación personal, ya hice una presentación personal con ustedes, con la intención precisamente de conocernos un poco más, un poco mejor, tener una comunicación más asertiva, ¿verdad? Tanto de manera profesional como de manera personal. Ya nos conocimos un poco más. Después hicimos una actividad por medio de esta herramienta tecnológica que es el Mentimeter, donde hicimos lluvias de ideas de 4 preguntas muy interesantes que, que estuvimos compartiendo. Aquí solo estoy externando estas, pero hicimos 4 con las que comprendimos más a detalle, a profundidad, lo que es la experiencia, lo que es la literatura y todo lo que encierra la literatura. Posteriormente, y con lo que estuvimos sensibilizándonos a lo mismo, ¿verdad? Y reflexionando en torno a la importancia que tiene la literatura en nuestra vida cotidiana, definiciones de literatura por grandes autores, que les decía, una de las principales intenciones en esta sesión, o en esa primera sesión, fue sensibilizarnos al arte que es la literatura. No solamente memorizar lo que es, lo que nos dice, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. No solo eso, no solo esa definición tan básica, fuimos mucho más a fondo con la intención de entender de una manera más sensible, más pues filosófica, romántica, emotiva, poética, lo que es la literatura. Por último, vimos una infografía interactiva acerca de lo que es el texto literario, sus elementos de fondo y elementos de forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer hasta aquí nos quedamos en la sesión anterior? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? Primeramente, vamos a jugar. Así es, tal cual. Vamos a jugar un Kahoot. Este Kahoot es otra herramienta de estas herramientas actuales que nos permite divertirnos, que nos permite jugar mientras aprendemos. Entonces, pues es muy importante que nos demos cuenta que podemos aprender de esa manera. ¿Y de qué se trata? Yo te voy a compartir un enlace por medio del chat
te voy a compartir este enlace, vas a ingresar y te van a aparecer preguntas, yo incluso las voy a leer y vas a seleccionar la respuesta correcta. Ojo aquí, quizá hay quienes ingresan en dos dispositivos. Si ingresas a través de tu celular, recuerda que son dos pantallas, ¿sí? Una pantalla para resolver, para pues sí, para resolver el Kahoot, para identificar cuál es la respuesta correcta y otra pantalla, pues la que yo voy a estar proyectando donde vienen las respuestas. Si te es complicado porque estás en el celular, pues bueno, únicamente quédate con la vista en tu celular de las respuestas, ¿sí? Y yo de cualquier manera yo lo voy a leer. Entonces de esa manera pues alcanzas a pues a compartir tus respuestas. Cualquier duda, ahorita la resolvemos. Como se pueden dar cuenta, estamos en la actividad integradora uno haciendo el análisis, ¿sí? Utilizar esta herramienta. Estamos haciendo el análisis de tres textos literarios, uno narrativo, uno poético y uno dramático. Son tres textos. Estamos analizando todo, tanto fondo como forma. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el contexto? ¿Quiénes son los personajes? Tiempo, espacio, acción, etcétera. Vamos a hacer lo mismo aquí, pero ejemplificado con El Principito, esta obra extraordinaria de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Sí? Eh, Después de esto, vamos a hacer la redacción. Yo te voy a dar un fragmento de un texto y tú tratarás de convertir ese texto a utilizando el lenguaje literario, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo en la actividad integradora 2, ¿verdad? Por último, dudas y comentarios. Muy bien, entonces, unos segundos, borro los dibujos, cierro esta herramienta y les comparto el enlace del Kahoot. Unos segunditos más. Mientras váyanse alistando, se los voy a compartir, como ya les decía, por medio del chat. Veo aquí algunos comentarios en el chat. Ahorita les leo. Semana 1. Les voy compartiendo la pantalla de una vez del Kahoot. Aunque está cargando, aquí está. Luego se pone un poquito lenta estas herramientas, por eso por lo regular trato de tener la cámara apagada para que fluya más rápido y no se ponga tan lenta.
Ya estoy compartiendo. Y ahora, unos segunditos más, está cargando el pin del juego. Copiar enlace. Ninguna duda. Poner citas y referencias. Guadalupe, aquí en este sentido, lo ideal es siempre poner, digamos que las referencias de las actividades, pero yo te diría que es importante que nos apeguemos a lo que nos dice la actividad. Si en la actividad te dice agrega referencias y demás, hazlo. Si no te lo pide, pues no es necesario porque no lo está indicando la misma actividad. Entonces aquí mi comentario es tomar en cuenta lo que se nos diga en la misma actividad, leerla a conciencia, a detalle. Larisa, buenas noches, bienvenida. Muy bien, ya casi, me parece que ya están todos. Bueno, tenemos 9 integrantes conmigo, es decir, deberían de estar 8. Gracias a ti, Lupita. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltan 2. Damos unos segunditos más para que puedan ingresar. Si tienen algún problema me dicen. Voy a subirle un poquito a esta música de juego, para que se sientan dentro de este momento. Disfrútenlo, no es una competencia, pero pues sí se pone interesante, ¿no? Dar respuestas correctas. Lo principal es practicar, lo principal es conocer, aprender sobre las principales dudas, temas, conceptos de esta primera semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. No tengo comentarios, no tengo preguntas. Vamos a comenzar para no aplazarlo de más y atrasarnos. Es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. La música, la literatura, la arquitectura. Quedan 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Tenemos 3 aciertos. Solo 3 aciertos. Muy bien. Entonces, tengamos claro, eso es la literatura. Déjenme ocultar los controles. Ahí está, para poderlo ver más claro. Eso es la literatura. Es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Recuerden, esto es lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española. Es la definición más básica de literatura, pero que vale la pena que la consideremos, que la manejemos muy bien. ¿Por qué es un arte la literatura? Porque transmite emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella. La pintura igual, la escultura igual. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Entonces, ojo. Son los 3 géneros de la literatura. Recuerden que solo son 20 segundos, quedan 5, 4, 3, 2, 1.
Tenemos 4 aciertos. Los 3 géneros de la literatura universal efectivamente son esos: narrativo, poético y dramático. Recordemos, el género narrativo utiliza la narración para contarnos historias donde hay tiempo, espacio y personajes. El género poético utiliza los versos para transmitir emociones, sentimientos, pensamientos. El género dramático utiliza los diálogos para representar los episodios de la vida cotidiana, las tragedias que vivimos, las comedias que vivimos, los dramas que vivimos. Son los 3 géneros de la literatura universal. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Aquí sigue en movimiento el podio. Muy bien. Es el asunto que desarrolla el artista, la idea o el pensamiento que se desenvuelve mediante la palabra. ¿Fondo o forma? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien. Tenemos 3 aciertos. Veamos. Estos 2 términos, ojo, nos van a estar acompañando durante todo el módulo. Es muy importante que aprendas a diferenciarlos. Y te quiero poner aquí un ejemplo bien básico, bien sencillo, pero que con esto me vas a comprender muy bien. Todo en la vida tiene fondo y forma. Fíjense lo que yo digo, ¿eh? Todo en la vida. Incluso nosotros, como seres humanos, tenemos fondo y forma. Incluso nosotros, como seres humanos, tenemos fondo y forma. ¿Cuál es nuestro fondo? Nuestra manera de pensar, nuestra filosofía, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros psicología, etcétera. Ese es nuestro fondo, es nuestro interior. ¿Cuál es nuestra forma? Ah, pues hay algunos que somos altos, otros que somos bajos, otros que somos de tez clara, otros de tez morena, otros de cabello rizado, otros de cabello lacio. Eso es forma, eso es físico. Un texto igual, un texto tiene fondo, contenido y tiene forma, estructura, físico, es decir, forma está escrito en verso, fondo trata del amor. Ahí está fondo y forma. Entonces, ojo, son 2 términos que tienen que manejar bastante en este módulo y que les va a servir el resto de la vida, porque en cualquier momento para hacer el análisis, por ejemplo, si van a una galería de arte o si van a y están analizando una pintura, bueno, analizan tanto el fondo como la forma. El fondo, qué es lo que tratará de dar a entender el autor, y la forma, cómo lo hace, a través de qué técnica, del surrealismo, del cubismo, del dadaísmo, de los colores, de las formas, de la simetría, etc. Sigue en movimiento este podio, como debe de ser. Muy bien. Radica en la estructura o plan, el tipo de lenguaje, las figuras retóricas, el género al que pertenece el fondo o forma. Tiempo. Tenemos 3 aciertos. Recordemos, el fondo es el contenido de lo que trata la obra y la forma es el físico, es decir, el tipo de lenguaje, el género al que pertenece, si es una narración, si son versos, si son diálogos, eso es forma, ¿verdad? Fondo es contenido y forma es estructura, es físico. Situación global en la que se encuentra el autor: edad, madurez, género, oficio, situación familiar, estado civil. Contexto del autor:
claramente, fíjense cómo aquí mismo viene la respuesta. Situación global en la que se encuentra el autor. ¿Cómo se llama esto? Contexto del autor. Fíjense, solo este tema daría para llevarme la sesión entera. Así nada más para que se den cuenta de la importancia de estos dos conceptos, contexto del autor y contexto de la obra. ¿Por qué es tan importante el contexto de la obra y el contexto del autor? En este caso del autor, fíjense bien, cuando nosotros estamos leyendo una obra, por ejemplo, en esta semana has leído bastantes obras de Rubén Darío, de Sor Juana, el texto del perro y el cocodrilo, bueno, has leído bastantes textos y más que vas a leer. En estos textos, los autores utilizan un lenguaje figurado, un lenguaje artístico, un lenguaje connotativo, te cuentan una historia, se meten en unos personajes, tiempo y espacio. ¿Cómo podrías saber realmente lo que el autor quiso decir con lo que él está expresando? Sería muy difícil. Sería muy difícil poder entender lo que el autor nos quiso decir si no lo conocemos a él, si no sabemos qué edad tenía, a qué se dedicaba, cuál era su oficio, su madurez, su estado civil, es decir, situación familiar. ¿Será lo mismo alguien que vive con su familia a alguien que es soltero? Precisamente alguien que está casado o alguien que está soltero cambia su manera de pensar, cambia su manera de expresarse, su madurez, su visión. Entonces, todos estos elementos, al conocerlos del autor, me ayudan a entenderlo mejor. Sí, sí es, bueno, ya lo demás, no me quiero adelantar porque luego doy respuestas que vienen a continuación. Es el resumen o síntesis de la obra. Responde a la pregunta ¿qué es obra? Tema, función. Tenemos un solo acierto aquí. Ya ahorita veremos quién suba en el podio, seguramente es el acertado o la acertada. Fíjate bien, son términos que estás utilizando para el análisis de las obras literarias de esta semana. Argumento, tema, acción. El argumento, cuando se te pregunta el argumento, es el resumen o síntesis de la obra. ¿Y cómo lo puedes decir? Cuando haces la pregunta, ¿qué sucede en la obra? Ah, pues es una historia de un rey que a base de mentiras quiere conseguir pues que el público lo siga, que el pueblo crea en él, o la historia de una pareja que no creen en el amor, que están pasando por una situación difícil, no lo sé, solo por ponerles un ejemplo. Entonces, un resumen de manera general me vas a decir de qué trata la obra, ¿sí? Eso es el argumento. Seguimos. Se refiere a la idea principal. Se puede conocer con la pregunta ¿cuál sería argumento, tema o personaje? Excelente. El tema. Vean la diferencia entonces. El argumento, tú me vas a contar a lo mejor en un párrafo de 5 renglones
¿De qué trata esa historia? Y el tema, esto me lo dices en 3, 4 palabras o en una sola palabra. Por ejemplo, las mentiras, la dualidad del amor, la avaricia. Esos son temas. La pérdida de un ser querido, no lo sé, cancelado, ¿no? Pero el tema es breve y conciso. ¿Seguimos? El lenguaje denotativo es el que se utiliza en áreas. Tenemos un acierto. El lenguaje denotativo es este que estoy utilizando en este momento. El lenguaje denotativo es claro, es específico, es concreto y la literatura no. La literatura es subjetiva, utiliza otro tipo de lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, se me viene a la mente un fragmentito, les voy a compartir un fragmento de uno de mis poemas favoritos que se llama Los Amorosos. Fíjense bien. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino. El silencio más fino. Fíjate bien, ¿eh? Es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar. ¿El corazón puede decir algo? No. Es lenguaje figurado. Ah, bueno, ese es el lenguaje connotativo, el lenguaje que utiliza la literatura. El denotativo es este que estoy utilizando en este momento. ¿Vale? Entonces, ojo. ¿Cuál de los dos tipos de lenguaje se utiliza principalmente para expresar ideas y emociones de manera estética y creativa? El arte. Excelente, el lenguaje literario es el que utilizamos para expresarnos de manera estética, de manera bella, por medio de una metáfora, por medio de una paradoja, de una antítesis, de una comparación, de una hipérbole, de un hipérbatón, etcétera. El lenguaje científico, pues justo se utiliza para la ciencia, con tecnicismo, lo relacionado, pues por ejemplo, con la tecnología, es un lenguaje diferente. El lenguaje argumentativo es el que se utiliza para tratar de convencer, persuadir. Lo utilizamos, por ejemplo, en ensayos, en textos persuasivos, como anuncios publicitarios. A que no puedes comer solo una, ¿verdad? En anuncios publicitarios, la persuasión. El lenguaje literario no. El lenguaje literario es creativo, ¿sí? Ya les ponía hace un momento un ejemplo, utiliza el sentido figurado. El lenguaje connotativo es el lenguaje literario, el que se utiliza para expresarnos de manera creativa. Eso es lo que hacen los poetas, los novelistas, los cuentistas. Digamos que, por poner un ejemplo, en la poesía, yo creo que un 90% de la poesía mundial utilizan como tema el amor. Imagínense qué aburrido, qué cansado, todos hablando del amor. Dirían, ay, otra vez lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que todos pueden hablar del amor, pero cada quien utiliza la creatividad de su palabra. Cada poeta se pone creativo para hablar del amor. Uno lo hace a través de una metáfora, otro a través de una paradoja, otro a través de un oxímoron,
otro a través de una antítesis, etcétera. Quizá en este momento les parezca mucha información, pero van a ver que poco a poco van a ir comprendiendo cada vez más y les va a quedar muy claro y van a, terminando el módulo, van a comprender bastante de lo que es la literatura. Vivió en Colombia marcada por la violencia política y social, especialmente la violencia bipartidista. Este es el contexto de la obra, el contexto del autor. Está claro, ¿verdad? Vivió en Colombia. ¿Quién? Él. ¿Sí? El autor. Contexto del autor. Es parte del contexto del autor. Las complejidades sociales, políticas y culturales de América Latina, especialmente las luchas de poder. Contexto de la obra, contexto del autor. Claro, bien, aquí todos acertaron. Esto es contexto de la obra. Ojo, porque es una de las dudas. Hay quienes a veces se confunden. ¿Cuál es contexto de la obra y cuál es contexto del autor? Aquí vamos a poner ejemplos. De hecho, ya los estamos viendo. Cuando se habla del autor, tal cual, de él, cómo estaba, si era casado, si era soltero, qué edad tenía, si, qué estudió, cuáles eran sus gustos del autor. Y contexto de la obra, si había una guerra, si había una devaluación del peso, si había una dictadura, etcétera. Ah, bueno, todo es contexto, todo eso sí es contexto de la obra. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde al lenguaje literario? El cambio climático es culpa del ser humano, necesitamos actuar ya. El cambio climático aumenta la temperatura global. El viento llora, la tierra pide ayuda, el futuro es un eco lejano. Bien, la mayoría acertó. El amarillo. Así es. Vean el lenguaje literario. Fíjense, vean el primero. El cambio climático es culpa del ser humano. Necesitamos actuar ya. ¿Qué lenguaje es? Argumentativo. Está argumentando que el cambio climático es por culpa del ser humano. ¿Sí? Ahora, el cambio climático aumenta la temperatura global por la actividad humana. Acá digamos que puede ser entre argumentativo y científico, pero no literario. El literario dijimos que utiliza el sentido figurado para desarrollar nuestra imaginación. Esa es la maravilla de la literatura. Estamos leyendo un cuento, una novela, un poema y nos ayuda a imaginar. Viajamos a través de nuestra casa, de nuestro sofá. Estamos leyendo en un cuarto y estamos viajando a otra época, experimentando todo tipo de emociones. ¿Por qué? Por el lenguaje tan creativo que utiliza el autor. El viento llora. ¿El viento puede llorar literal? No. La tierra pide ayuda. El futuro es un eco lejano. Este es lenguaje figurado, lenguaje literario. ¿Sale? Muy bien. Fíjense cómo es el que predomina en las obras que están analizando esta semana. El viento susurra secretos, la luna brilla en su lecho de plata, mi alma se pierde en la vastedad del cielo. Género narrativo, poético, dramático. Es muy importante. Excelente, solo tuvimos un error. 5 aciertos, muy bien. Aunque no está escrito en versos. ¿Por qué no está escrito en versos? Pues porque no me lo permite esta herramienta. Pero los versos
es cuando escribimos de corrido, ¿verdad? No puedo yo utilizar, bueno, aquí está. Sí, por ejemplo, este, por ponerles un ejemplo, estos son los versos, las líneas que componen un poema, ¿sí? Nada más que aquí, pues no me permite Zoom, bueno, esta herramienta, poderlo escribir así, pero ¿cómo nos damos cuenta que es poético? Pues por el tipo de lenguaje, ¿verdad? Entonces, excelente. Cerramos esta herramienta y continuamos. María, ¿por qué nunca dijiste la verdad, Ricardo? No pude. ¿Narrativo, dramático o poético? Perfecto, muy bien. Dramático. Recordemos que el dramático son diálogos. Diálogos, ¿sale? Esa es nosotros si vemos un texto, por ejemplo, nuevamente, vamos a remontarnos a las actividades de esta semana. ¿Cuál es? La actividad integradora uno. Fíjense, solamente tú ya ahorita ya puedes identificar, sin leer el texto, otra vez manejando estos términos, solamente por la forma te das cuenta que son diálogos. Y si son diálogos, bueno, es género dramático. Si son versos, género poético, a simple vista, ¿verdad? Seguimos. Eso es forma. María caminaba por el parque, perdida en sus pensamientos. El sol comenzaba a ponerse, viendo el cielo, dramático, poético, narrativo. Perfecto. Aquí todos acertaron. Narrativo. Fíjense cómo cada uno de los textos utilizan formas diferentes, como lo vimos ayer con la infografía que les compartía. El género narrativo nos cuenta historias. María caminaba por el parque. El género poético nos transmite emociones. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón por medio de versos. Y el género dramático utiliza diálogos. Vamos a ver ahí, personaje, por ejemplo, asesor virtual, estudiante, asesor virtual, estudiante, y los diálogos de cada uno. Eso es género dramático y los identificamos únicamente con la forma, ¿sí? Con el prototipo textual, digamos. Se van perfilando el podio. ¿Cuál de estos ejemplos muestra tiempo psicológico? Esperó 5 minutos en la sala, los segundos parecían horas mientras esperaba. La película empezó a las 8. Excelente. Este es un tiempo psicológico porque no se menciona con claridad. No hay claridad cuánto tiempo pasó en realidad. Dice, los segundos parecían horas. Sí, pero ¿cuánto tiempo fue? No hay claridad. Este es un tiempo psicológico. Ya se va perfilando el podio. Muy bien. ¿Cuál de estos ejemplos muestra el tiempo cronológico? El viaje duró exactamente 2 semanas. Sintió que el día no terminaba nunca. Su tristeza hacía que todo se sintiera más lento. Tiempo cronológico
cronológico, el viaje duró exactamente 2 semanas. Perfecto. Hay claridad, precisión en el tiempo cronológico. Vamos por la última. Aquí se define el podio, fíjense. Hubo movimiento aquí. Se están peleando el tercer lugar, Jaime y Gema, y el segundo lugar entre Nelly y Jaime. Muy bien, adelante. El espacio físico es el lugar concreto donde ocurre la acción, como una casa, una calle, un parque. ¿Falso o verdadero? Excelente. Muy bien. Ese es el espacio. En una obra tenemos que ubicar el espacio, donde ocurre una historia. Sí, en las obras que estamos analizando esta semana no es la excepción, ¿verdad? Se nos pregunta acerca del espacio. Eh, un- Hay quienes tienen espacio psicológico, hay quienes mencionan un castillo, hay quienes, bueno, ya cada una de las obras. Muy bien, vamos a ver cómo quedó ese podio. Muchas felicidades a todos de antemano, a todas. Felicidades, Jaime Gómez. Felicidades, Nelly. Felicidades especiales para Guadalupe. Bien, muchas felicidades a todos. Emma también, muchas felicidades. A cada uno de los integrantes, todos los que participaron en esta sesión, muchas felicidades. Muy bien. Voy a poner en silencio esta herramienta. La voy a cerrar para poder... aquí tengo algunos mensajes en el chat. Déjenme ver. A mí no me salió la pregunta. La página me está fallando, pero aquí estoy. Duda de Larisa. Tengo una duda sobre la actividad integradora, la parte que dice lee con atención el perro y el cocodrilo y luego realiza lo que se te pide. Mi duda. Vamos a leer toda la fábula y realizar lo que se solicita en la actividad después de leer toda la fábula, o solo es la parte de la fábula el perro y el cocodrilo. Solo es el texto el perro y el cocodrilo. Larisa, ¿vale? Entonces, bien, ahí están resueltas las dudas. Nuestro siguiente momento, déjenme ver, cómo analizar un texto literario. Para esto, a ver, ¿quién escribe aquí en el chat? Larisa, sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué les pareció este Kahoot? ¿Les gustó? ¿Se divirtieron? ¿Aprendieron algo nuevo? ¿Qué me dicen? Si les gustó, para seguir haciendo Kahoot. Si no les gustó, pues ya no hacemos Kahoots. Aquí está cargando, unos segundos. Guadalupe, súper bien. Nelly, muy interesante, me agradó. Excelente, muchas gracias. Me pareció interesante. Jaime, increíble. Me alegro mucho, chicos, chicas, qué bueno. Fíjense que, bueno, apenas esta es la segunda sesión que tenemos, pero trato de que disfruten su estancia aquí, en este módulo 4. Que lo disfruten, que se diviertan. Me parece muy importante que la pasemos bien, que no sea la escuela algo cansón, algo, pues sí, ¿no? Monótono. No, hombre, podemos divertirnos, podemos pasarla bien mientras aprendemos, y más tocando un tema tan importante, tan interesante, que es el arte, la literatura. Estamos abordando una de las 7 bellas artes. Bueno, aquí les estoy compartiendo el ejemplo
del análisis de un texto literario. Lo mismo que tú estás haciendo en la tabla de con 3 obras diferentes, pero aquí con El Principito, para que te quede claro por si tienes duda de algún elemento, sepas cómo identificarlo. ¿Quién es el autor? Ah, bueno, el autor es Antoine de Saint. ¿A qué género pertenece? Al, al género narrativo. Fíjense, contexto de la obra. Fue escrito en la Segunda Guerra Mundial, refleja la crisis de la época y critica los valores materiales y superficiales de la sociedad adulta. Aquí no menciona nada del autor, es contexto de la obra. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué pasaba en ese momento en el mundo, en esa ciudad concreta, en ese país concreto? Ese es contexto sociohistórico. Ahora fíjense, el del autor, aquí sí nos concentramos en él. Fue piloto aviador, vivió las tensiones de la guerra y sus experiencias en el aire influenciaron su obra, marcada por la reflexión sobre la vida y la soledad. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Cuál es el propósito que tiene el autor con su obra? Invitar a los lectores a reflexionar sobre la importancia de la amistad, el amor y la pureza de la niñez, encontrarse con la frialdad de la sociedad adulta. Les recomiendo mucho El Principito. Es una obra que te va a ayudar a sensibilizarte, a valorar lo más importante de la vida. ¿Cuál es el argumento? Recuerda que el argumento, ¿qué es? Un resumen de lo que trata la obra. Veamos. Un pequeño príncipe viaja de planeta en planeta, conociendo personajes que representan defectos humanos, mientras aprende valiosas lecciones sobre la vida, el amor y la amistad. ¿Sí? Es de lo que trata la obra. Veamos el tema. ¿Sí? El tema critica una crítica hacia la sociedad adulta, o puede ser el valor de las relaciones genuinas o el retorno a la pureza y a la sencillez de la infancia. Fíjense cómo el tema es breve y conciso. Acción. ¿Qué es lo que pasa en esa historia? Ah, bueno, el Principito viaja y conoce personajes en distintos planetas, mientras un aviador narra su encuentro con él en el desierto. El tiempo en este caso es un tiempo atemporal, un tiempo cronológico, aunque está escrita durante la Segunda Guerra Mundial, sus enseñanzas son universales. El espacio se desarrolla en el desierto y en planetas imaginarios, cada uno representando diferentes aspectos de la humanidad. Y luego vienen los personajes, el Principito, que es un niño sabio en su inocencia, el aviador, que es el que narra la historia, el zorro, enseña sobre la amistad, la rosa, que simboliza el amor. Entonces, luego vienen unas preguntas muy interesantes que dicen ahí debajo de la tabla, con base en los elementos anteriores, cómo se relaciona el contexto del autor con su mensaje. Es decir, cómo se relaciona lo que realmente se estaba viviendo en ese momento con lo que él cuenta en su historia. Veamos un ejemplo, en este caso del Principito. El contexto sociohistórico de la obra, ambientada en época de la guerra, refleja la lucha interna del autor sobre el sufrimiento humano. Con esto simplemente ve cómo está claro lo que estamos tratando de lo que hace la pregunta. Dice, ¿cómo se relaciona el contexto del autor y su obra? Ambientada en una época de guerra, refleja la lucha interna del autor sobre el sufrimiento humano. Ahí está la relación completa. Si no investigamos esto, el contexto del autor y el contexto de la obra,
prácticamente no podrías entender la obra, no entenderías la intención, porque imagínate un piloto aviador que va viajando de planeta en planeta. ¿Esto qué tiene que ver con la guerra? ¿Esto qué tiene que ver con el sufrimiento humano? Entonces, si no conocemos el contexto, es muy difícil que podamos entender bien la obra. Y fíjense qué maravilla, un autor puede estar pasando situaciones muy difíciles, muy adversas, y crea una obra de inspiración, una obra para dar vida. Por eso les digo, el trabajo de los escritores es muy noble, muy significativo. El de todos los artistas, ¿no? De los buenos artistas, definitivamente. El autor influenciado por su vivencia en tiempos de conflicto utiliza la obra para denunciar las injusticias sociales y personales. A través de la narrativa se muestra la desesperación de los personajes, los cuales buscan redención en medio de un mundo desolado. El tema central es la lucha entre el bien y el mal, mientras que el contexto del autor permite que el mensaje sea más impactante, ya que la obra ofrece una visión crítica de la sociedad de su tiempo. Ahora, redacta un comentario donde contrastes las formas de transmitir un mensaje. En este caso, solo es una. Eh, o les pongo un ejemplo. En la obra del autor A, el mensaje se transmite a través de un enfoque directo, el conflicto social, utilizando personajes cuya evolución refleja problemas de la época. La obra se basa en un conflicto histórico de opresión y el autor emplea un tono serio y directo para involucrar al lector en una reflexión sobre la justicia. Aquí es en torno a la misma obra, pero para que vean cómo estoy mencionando situaciones de forma, ¿sí? De forma, no solo de fondo. Ahora, el autor utiliza una narrativa más sutil. Estoy hablando del estilo, de la forma, simbolismos que invitan al lector a interpretar el mensaje de una manera más personal y cuya trama se desarrolla en un contexto culturalmente rico que potencia la metáfora como recurso de crítica social, ¿sí? Entonces, fíjense cómo eh, se pregunta formas, las formas de transmitir un mensaje. Ah, bueno, uno lo hace a través de la narrativa, otro lo hace a través de los versos, otro lo hace a través de los diálogos, a grandes rasgos, solo dándoles un poquito de orientación para esta actividad. Vamos con la última actividad. Para esto, tengo que dejar de compartir para poner una pizarra. Unos segunditos. Con esto vamos a concluir. Esta actividad que vamos a hacer a continuación está más enfocada a la actividad integradora 2. Si se dan cuenta, en esta actividad integradora 2 viene un texto en verso. Tú lo tienes que convertir a narración. Yo ya te estoy presentando una narración para facilitarte, pero se nos pide que además de convertir el texto que está en versos, además de pasarlo a narración, como es este ejemplo, eh, bueno, por ponerles, fíjense, les voy a poner cómo podría quedar. Este, sí, Nelly, está bien, no te preocupes.
¿Cómo sería en verso? Por ejemplo, un rey rico y orgulloso se centró en su tono de oro. Frente a él había un mendigo que no decía nada. El rey se preocupó por él. Haz de cuenta que aquí está, ¿verdad? Para ponerlo todavía más claro. Tú tienes que convertir este texto que está en versos, lo tienes que convertir en narración. Perfecto, ya está aquí, ya está el texto narrado. Ahora tengan cuidado con sus cursores, no, para que no rayen aquí la pantalla, por favor. Bueno, ya lo convertimos a narración, ¿verdad? Lo quito, ya está. Ahora, vas a ponerle elementos de lenguaje literario, ¿sale? Eh, Aunque sea un fragmentito, solo voy a dar 3 minutos máximo. Pueden escribir aquí en el chat y les leo 3 minutos nada más y yo les voy a poner un ejemplo. Dice aquí el texto, un rey rico y orgulloso se sentó en su trono de oro. Frente a él había un mendigo que no decía nada. El rey no se preocupó por él y continuó disfrutando de su riqueza, sin prestarle atención al sufrimiento del hombre en el suelo. ¿Cómo le podrías meter aquí el lenguaje literario? Porque eso es lo que nos pide la actividad integradora 2, que en el texto el perro y el cocodrilo que viene en verso, lo conviertas a narración como esto y además que agregues el lenguaje literario. A ver, corre tiempo a partir de ahorita, 3 minutos y yo les pongo un ejemplo al final. Pueden escribir en el chat. Adelante, corre tiempo. En cuanto vea el primero en el chat, con eso. ¿De qué manera puedo utilizar una metáfora, el lenguaje figurado, con alguna idea de aquí mismo? De cualquier manera, como les digo, yo les voy a poner un ejemplo, aunque se agarra un fragmentito, algo que sea muy pequeño, pero que se vea que le estás cambiando, que se vea que estás poniendo el lenguaje literario. Nos quedan 2 minutos. Un minutito más. Y ya tenemos el primero de Jaime, nuestro compañero Jaime. Muchas gracias, Jaime. A ver, vamos a leer lo que nos dice Jaime. El rey emana luz que opaca sus obligaciones.
absorto en sí mismo, no se da cuenta de las necesidades de su gente. Muy bien, Jaime. Simplemente cuando dice el rey emana luz, ¿verdad? Literalmente puede emanar luz el rey. No, es el lenguaje figurado. Excelente. Tienes un 10, Jaime. Seguramente vas a hacer tu actividad muy, muy bien. Ahora, fíjense bien, les voy a compartir este ejemplo del mismo texto utilizando, pero donde se ve todavía más claro este uso figurado. A ver, aquí va. ¿Por qué lo menciono? Porque hay quienes, digamos que narran muy bien el cuento, pero no le ponen nada de lenguaje literario y entonces, pues no está bien. Tengan cuidado con ello. Aquí va. Es exactamente el mismo texto, pero ve el lenguaje que estoy utilizando aquí. Es exactamente el mismo. Checa. El soberano, colosal y brillante, reposaba en su trono de resplandeciente oro, con una mirada altiva y distante. Ante él, a los pies de su majestad, un mendigo yacía, callado y quebrado, sin atreverse a emitir un solo suspiro. El monarca, ajeno a su miseria, se sumía en el dulce abrazo de su opulencia, indiferente al dolor que se derramaba a sus pies. Es el mismo texto, pero está utilizando aquí más claramente el lenguaje figurado. Entonces, en este caso, en el texto y el del texto, el perro y el cocodrilo, es lo que tienes que hacer, no volver a contar tal cual eh, el texto del perro y el cocodrilo, sino meterle fragmentos con metáforas, con antítesis, con paradojas, ¿sí? Con las diferentes figuras literarias, la que tú quieras utilizar. Muy bien, con esto llegamos al cierre de la sesión, no sin antes dar espacio a dudas, inquietudes, lo que ustedes quieran externar. Y si no, con esto concluimos nuestra primera semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. Dudas, preguntas, comentarios. Si no hay dudas, si no hay comentarios, con esto terminamos nuestra sesión. Parece que no. No tenemos. A ver, chat. Saraí, ninguna duda, asesor. Muchas gracias a ti, Saraí. Muy bien, entonces con esto cerramos nuestra sesión. Esta sesión, espacio abierto para el aprendizaje. Gema, todo bien, gracias, asesor. Me ayudó a comprender mejor mis actividades. Me alegro mucho, Gema. Muchas gracias. Lamento no estar tan activa, mi conexión no ayudó. No te preocupes, Saraí. Es entendible. Aún así, voy a tomar en cuenta tu participación por esforzarte pese a las dificultades. Aquí estuviste presente. Muchas gracias, Saraí. Michelle, gracias a ti, Michelle. Larisa, muchas gracias, Larisa. Jaime, todo claro, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, chicas. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa Línea C. Hasta la próxima. Gracias.